Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para comenzar nuestro discipulado hoy para todos los líderes y hermanos de la Congregación de San Salvador y, por supuesto, bienvenidos todos los que participan de esta transmisión. Eh, Estamos revisando todo el temario del compendio doctrinal. Esta es la parte puramente teológica que va a ser la innovación del compendio. Va a llevar una parte teológica, la mitad tal vez, y la otra parte va a ser puramente bíblica. Así que estamos contentos por que estamos trabajando, matando dos pájaros de un tiro, eh, dándole una refrescada al compendio y también, por supuesto, repasando las doctrinas fundamentales bíblica y teológicamente. Estamos viendo Cristología, eso quiere decir cómo es Cristo. Las ciencias teológicas definen por rasgos, por personalidad, en el tiempo, en el espacio, su relación con Dios y con los hombres. Todos esos aspectos son muy importantes para conocer a Cristo. No podríamos conocerle si no tuviéramos estos recursos. La persona del Cristo encarnado es el tema hoy y vamos a ver la parte 1 porque esto es extenso, es bastante extenso. El estudio de la persona del Cristo encarnado ha sido un tema que ha generado mucho debate en el ámbito teológico, no bíblico, porque en el ámbito bíblico dice claro, pero en el teológico, la teología es una ciencia y la ciencia aclara o diríamos revisa debatiendo. No es una contienda, sino es una búsqueda de luz en la razón. Es una ciencia, no es que estemos discutiendo, que se discuta o que se debata el contenido bíblico, sino el contenido de la interpretación teológica a la luz de la ciencia. Muy bien, ya con este puntito bien aclarado, este estudio ha llevado mucho debate en teología en todos los tiempos. Cristo encarnado es una mina inagotable de la teología y en el punto central de toda la predicación del cristianismo. No, si no conocemos al Cristo encarnado, pues difícilmente vamos a entender. Bueno, dice que todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne es del anticristo, no es de Dios. Entonces necesitamos confesar que Cristo vino en carne, pero para eso lo tenemos que entender, indudablemente. No es nada más de decir así es, ¿verdad? Mucha gente afirma cosas que no conoce o que no sabe solo porque las oye. Eso es un grave error, donde uno empeña su palabra, empeña diríamos, el recorrido. Así que tenemos que entender lo que estamos diciendo. Eh, pues por lo menos mis discípulos, los discípulos que Dios nos ha concedido hacer en este trayecto de más de 40 años, deseamos conducirlos y dejarlos con una visión lo más claro posible. De otra manera,
empañarían el conocimiento, oscurecerían el conocimiento como aquellos consejeros de Job. Note, entonces, es el punto central del cristianismo, la encarnación de Cristo. Desde luego es el punto central entre su deidad y su humanidad, ¿verdad? Porque desde luego que Cristo es eterno, tiene una historia eterna y una es un futuro, un horizonte escatológico eterno, pero el punto de su encarnación, donde toma cuerpo, es un punto central del Evangelio, puesto que ese proyecto de 33 años y medio iba a rendir o a fructificar en el sacrificio único, donde se redimiría a la humanidad entera, previa aceptación personal de cada uno de los creyentes. No se puede imponer el evangelio, ni Dios lo impone, así que esto es voluntariamente. El que voluntariamente quiere ser salvo, quiere apartarse del mal, quiere ir al cielo, pues lo hace con alegría, y el que voluntariamente quiere rechazar violentamente y profundizar las diferencias entre Dios y él, pues lo puede hacer. Dios no le dice nada, lo único es que al final de la vida, que es tan corta, indudablemente tendrá que ir a un lugar de reclusión eterna, de donde no podrá salir, porque es una persona que quebrantó las leyes, el Estado de Derecho del reino toda su vida, eh, y rechazó el perdón. Bueno, en pasados estudios hemos visto que la persona de Cristo posee todos los atributos de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Mire, la Biblia afirma los atributos, pero la ciencia los estudia, los analiza desde los puntos de vista científicos. Por eso yo diría que la Biblia hay que llevarla en el corazón, hay que llevarla abrazada en el corazón. No estoy diciendo otra cosa más que estoy tratando de explicarle que hay que amarla, amar su contenido, pero también sin dejar la caja de herramientas para entenderla, porque no se puede difícilmente, aunque la Biblia se explica ella misma, desde luego se necesitan otros recursos como la teología. Entonces, hemos visto en pasados estudios los atributos de Dios, el Padre. Veamos un poquito en bueno, aquí estamos. En los pasados estudios hemos visto que la persona de Cristo posee todos los atributos de Dios, el Padre, y se le distingue como la segunda persona de la Trinidad o la Triunidad, como quiera llamarle. Esto es indistinto, no tiene no altera en nada. Hemos estudiado cómo Cristo aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Usted lo ve en sus profundas lecturas, que yo espero que las tenga, porque de lo contrario
Vamos a cometer muchísimos errores de apreciación bíblica y teológica si no tenemos un conocimiento apropiado de las escrituras. Entonces el ángel de Jehová puede llamársele a estas apariciones momentáneas, aunque con Abraham comió toda una tarde, platicó toda una tarde, habló de los proyectos toda una tarde, pero puede llamarse teofanías, es una aparición de Dios, o cristofanía también, porque es una aparición del ungido previo a su encarnación. Note, es una aparición del ungido previo a su encarnación. Esa es teofanía. Muy bien, en este estado preencarnado no incluye ningún atributo humano. Sí se presentó como Señor a Abraham, porque Abraham le dijo, mi Señor, pase a la casa de su siervo, eh, me permites lavarte tus pies y también ofrecerte un bocado de pan eh, que, para que tu alma se alegre, se fortalezca. Pero no, aparte de la plática, era una persona común y corriente que tomó un cuerpo. Por ser Dios, puede hacer estas cosas, tomar forma. Entonces, no incluye ningún atributo humano, pero tampoco cambia su naturaleza divina. En ese, todo, toda la eternidad pasada, él tuvo una gloria. La Biblia dice, vuélveme a la gloria que tuve antes, como que estaba un poquito exasperado ya con la humanidad. Padre, porque si fuera posible que yo volviera a la gloria que tenía antes y me fuera posible obviar tomar esta copa. No, nosotros no podemos cuantificar en realidad si nuestro pecado personal, si un pecado, un error duele tanto en el corazón, duele tanto para una persona que está aprendiendo a practicar la justicia. ¿Cuánto pesaría el pecado de todos los habitantes de la tierra desde Adán hasta el último que nazca en Apocalipsis? Todo eso lo llevó Cristo en la cruz. Precisamente por eso es que los va a juzgar Él, porque Él pagó por ellos. Son suyos, somos suyos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En este estudio veremos un poco más sobre las dos naturalezas de Cristo, sobre las dos naturalezas de él, el Cristo encarnado y su naturaleza divina, su naturaleza humana y divina, las dos, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, la naturaleza divina de la persona encarnada de Cristo, note, ya está en carne, ya Jesucristo vino en carne. Esto comienza desde el vientre de María. Este fenómeno, diríamos, si le podríamos llamar un fenómeno, pero más se ve más bonito llamarlo este milagro, este asombrosísimo milagro que Dios estuviera en el vientre de una mujer virgen durante 9 meses. Dios ahí es inexplicable, es un misterio inexplicable.
que solo las profundidades del amor podrían ofrecerlo. Ninguno más. Nuestro amor son aguas pachitas, ¿verdad? Son, como dicen en Salvador, está pachita el agua. Nosotros con una sola molestia, nosotros tenemos ya problemas. Así es nuestra naturaleza, es complicada. Entonces veamos este fenómeno impresionante. Cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se introdujo inmediatamente el problema aparentemente insuperable de cambiar a Dios con el hombre. Es decir, unir a una persona eterna con una temporal. No, mire, en este evento hubo tanta situación, solo voy a hacer alguna operacióncita aquí porque voy a contestar Perdonen, hermanos. Es una cosa urgente. Gracias. Gracias por su comprensión. Es una cosa urgente. Entonces, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se introdujo inmediatamente el problema aparentemente insuperable de combinar a Dios con el hombre. Es decir, unir la persona eterna con una temporal. Eso es asombrosísimo, ¿verdad? Y ese va a ser el fenómeno nuestro, en el sentido, aunque nosotros no vamos a ser dos personas, sino la persona completa temporal se va a convertir en una persona eterna, pero en el caso de él sí ya existía, había una preexistencia. La ortodoxia cristiana ha sostenido que la encarnación no disminuyó la deidad de la segunda persona, incluso durante su humillación y sufrimiento en la tierra. No hubo una pérdida de nada en su humillación, ninguna pérdida. Hubo más bien ganancia al final, al resucitar. Es decir, un humillado si se humilla, vale más que un orgulloso exaltado, porque un humillado, como en el caso de Cristo, se humilló hasta lo sumo, y al llegar de regreso al Padre le dieron un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los celestiales, de los terrenales y de los infernales. Se van a tener que doblar, quieran o no quieran, riendo o llorando, pero se van a tener que doblar. Entonces, note usted que un humillado, uno que está en humillación, porque a Cristo al hacerse hombre se humilló, al hacerse esclavo se humilló más, y al morir en la cruz se terminó de humillar.
¿verdad? Y ahí ya no había otro nivel más bajo para humillarse. Eh, por eso es que yo hago esta apreciación y me parece muy, muy apropiada que un humillado vale más que un orgulloso enaltecido. Bueno, entonces note usted, eh, este sufrimiento no le restó eh, valor a la deidad, no le restó ningún valor a la deidad. Todo está bien. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Indudablemente esto es lo que vamos a ir viendo despacio. Vamos a agarrar el pedazo de carne, el pedazo de punta jalapeña, ¿verdad? Y le vamos a ir deshilando poco a poquito para entenderlo, porque si no, no vamos a poder disfrutar esta, este estudio, no le vamos a tomar el interés. La mayoría de gente cristiana, siervos y siervas, cuando agarran y leen la Biblia, yo veo a los hermanos y yo los bendigo, los felicito porque hacen eso, ¿verdad? Cuando llegan a la iglesia unos 10 minutos antes del culto, luego abren su Biblia y se ponen a leer, pero ¿qué pueden leer en 10 minutos? Por el amor de Dios, está bien, leen su salmo, pues. No, pero esto es una profesión. La Biblia dice la profesión que nos fue propuesta. Es una profesión, hay que dominarla, una profesión hay que empaparse de ella, una profesión es de aquellos que se califican en ella, una profesión es la de aquellos que de veras le pusieron todo el interés y su fuerza, su vida entera a esta profesión. Entonces, por eso que yo quiero ir despacio en estos pasos. Estamos viendo el compendio doctrinal, eso lo va a tener usted en sus manos más adelante. Estamos empezando a trabajar en él. Entonces, vea, incluso durante la humillación, Dios no pierde nada. Eso es maravilloso porque por eso es que Él con toda propiedad, sin temor a equivocarse en lo más mínimo, nos dijo a nosotros los orgullosos humanos, cuando alguien les dé una bofetada en la mejilla, vuelvan también la otra, porque no se pierde nada. Es decir, no se pierde nada con humillarse, al contrario, se gana. Pero ese cerco llamado orgullo humano es el que nos mantiene cautivos, cerrados, estrechos en nuestro corazón. No cabe nadie más que nosotros mismos. Esa es una enfermedad egocéntrica gravísima. Entonces veamos un poco más. Existen varias corrientes teológicas que niegan esta naturaleza divina en la persona de Cristo. Algunos dicen, bueno, no, es un ángel, era un ángel, no es divino. Un ángel no es divino, por eso no es adorable. Un ángel es criatura con cuerpo y naturaleza espiritual, pero no es divino. Si le aparece un ángel a usted, no debe adorarlo, no debe tirarse a sus pies. Usted dirá, pero Cornelio se tiró a los pies de Pedro, pero otros profetas se tiraron a los pies de los ángeles, sí, pero no les permitieron los ángeles
que los adoraran. Los ángeles, ellos por la ignorancia todavía de la época pensaron que era Dios, ¿verdad? Sin embargo, el ángel de Jehová siempre se dejó que le dieran adoración, porque es divino. Entonces es una gran prueba irrefutable de que las tesis o las hipótesis de las personas que aseguran que Cristo no es divino, no es una deidad, están completamente equivocados. Entonces, algunos proponen que Cristo solo fue un gran maestro, solo su parte humana, un gran hombre, que su bondad fue sincera y que murió por sus convicciones. Bueno, el asunto es que murió y resucitó. Ahí es mire, siempre que uno se sale de la escritura, siempre que uno se sale de la escritura, le pasa a las de aquellos que tienen una cobija corta, ¿no? Que si uno se tapa la cabeza, se descubren los pies, y si se tapa los pies, se descubre la cabeza. Porque no es a la medida, la palabra de Dios es a la medida. Entonces, por lo tanto, no es digno de ser adorado, eso dicen muchos, ni de seguirlo, sino que eso es lo que dicen incluso los judíos, dicen que adorar a Jesús. Yo estuve en el muro de las lamentaciones o en el muro occidental, como ellos le dicen. Aquí no lamenta nadie, me dijo a mí uno, muy molesto, porque yo le pregunté del muro de los lamentos algo. Entonces me dijo, aquí no se lamenta nadie, me dijo, eso se llama muro occidental. Ah, ok, le dije, está bien. Pero estaba hablando un pastor con un rabino, y el rabino en un inglés muy fluido, logré entender lo que estaba hablando, y dijo, adorar a Cristo es una idolatría. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cristo no es Dios. Y por eso es que ellos están perdidos ahorita. Por un tiempo se desgajó la rama, y la rama de la iglesia fue injertada en el olivo genuino, el olivo. Nosotros éramos un olivo silvestre, pero nos injertaron ahí. Y luego volverá hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues no los perdieron el día de su visitación ellos. Ellos perdieron ese privilegio de haber sido visitados personalmente, como uno de ellos, porque eso les había dicho Dios a ellos. Un profeta como yo, dijo Moisés a los judíos, os levantará Jehová de en medio de vosotros, a él oiréis. Entonces, no reconocen que Dios es el mismo que encarnó en un hombre y que fue Dios y hombre al mismo tiempo. Indudablemente no es para todas las mentes y corazones esa revelación. Indudablemente eso solo por gracia, porque por más ilustrada o por más preclara que uno que tenga alguien en la cabeza, no puede entender los caminos de Dios, porque claramente lo dice la Biblia, vuestros caminos no son mis caminos, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que nosotros nos quedamos muy abajo. La evidencia escritural de la deidad, o sea, las evidencias que la teología extrae de la Biblia,
es tan completa que el que niega su deidad tendría que negar la exactitud de las escrituras. Ese es otro gran problema porque los judíos no niegan que la Biblia es exacta. No niegan por lo menos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo niegan ellos. Ellos dicen que es palabra revelada, por eso lo siguen. Y bueno, es imposible evadir la cantidad de versos que hablan de la deidad de Cristo en la Biblia, porque Cristo es la columna vertebral de la Biblia. El que no encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento no lo conoce, no lo conoce. Diría yo, el que no encuentra a Cristo en los Salmos no lo conoce, porque en los 150 salmos está Cristo, está ahí la profecía, está atrás de la realidad que está viviendo el salmista en ese momento. Ahí está Cristo, en todo el Antiguo Testamento. Hay una realidad, diríamos, humana y presente del profeta, pero atrás está la sombra del Mesías. Ahí está el Mesías. Entonces, muchos hoy en día, incluso iglesias cristianas, ya no se refieren a Cristo como el Hijo de Dios, o Señor y Salvador, porque no creen que sea divino. Entonces, tampoco lo adoran, indudablemente, tampoco lo obedecen. A lo mejor le dan un trato como a Moisés, como a Elías, como a cualquiera de los profetas, yo no sé. Iglesias cristianas, note qué terrible. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es una evidencia imposible de refutar. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Oiga, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios. Estos textos los debería de apilar en su cuaderno de notas porque le van a servir para probar cuando le pidan razón de su fe. Porque a veces diríamos por desconocimiento y hay que ser paciente con la gente. A veces le dicen a uno, tal vez no le llaman loco por respeto, pero hay otros que sí. Pero un loco no entiende estas cosas. Un loco, es que loco en el sentido de ver lo que ellos no ven. Por eso es que se molestan. Y tienen razón. Pero no ven porque no quieren ver. Entonces Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó ese privilegio. Tito 2:11 y 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Oiga eso, esa maravilla de... Ay, tengo aquí atrás una música que no me deja muy bien. Una música linda de mis nietos. Ahorita voy a... Esa música... Ay, qué mal. Dios mío. Bueno, perdonen, pero cuando está uno en la casa, hay de todo. Hay perritos ladrando, hay loros hablando, hay de todo. Y no podemos hacer nada. Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note esa maravilla. Ahí nos está nuestro gran Dios Jesucristo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Note usted, esas evidencias son tan sólidas que solo alguien que no crea en la Biblia, diríamos, podría negar la deidad del Hijo de Dios. Dios del cielo. Bueno, la humanidad. Ahora veamos la humanidad, porque también no puedo decir, bueno, es Dios, pero no humano. Estamos en lo mismo. La cuestión es que hay una unión ahí, la unión hipostática. Esa unión la vamos a explicar en lo sucesivo, porque es importante ver la palabra en sí. La humanidad del Cristo encarnado. Veamos, la doctrina de la humanidad del Cristo es igual de fundamental que el estudio de cristología. Su humanidad depende de la realidad del hecho de su muerte en la cruz. Si hubiese sido solamente divino, no, bueno, aparte de que se cansó, aparte de que tenía sed, aparte de que tenía hambre, aparte de que sintió dolor, que tenía sangre, que todas esas cosas propias solo de la naturaleza humana, la evidencia máxima, diríamos, la máxima evidencia, la curva más alta de la evidencia es su muerte en la cruz. Cuando el soldado forense lo vio muerto, no solo lo vio muerto, sino se aseguraron que estuviera muerto. Ya no le quebraron los pies porque ya no era necesario ese tipo de operación forense, sino era como cuando
eh, en varios países ejecutaban personas con un pelotón de fusilamiento y luego el comandante del pelotón tenía la obligación, quisiera o no, de darles el famosísimo tiro de gracia, que de gracia no tenía nada, en, el, en la sien, en una de las sienes. Ahí les daba, pues, por si les quedaba algún hálito de vida. Eso no solo eliminaba cualquier sufrimiento, sino también eliminaba la posible duda de haber quedado vivo. Entonces, así fue la lanza, dice que le atravesó. Eso quiere decir el corazón, quiere decir probablemente un pulmón. Dice que le atravesó, le traspasaron, dice. Le traspasaron, eso traspasaron es de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces la doctrina de la humanidad es tan importante y es completamente certificable, uno, porque nació de una mujer, dos, porque murió como cualquier ser humano. Su datación o su principio y su final. Bueno, veamos un poco más. Los que niegan su humanidad están igual que los que niegan su deidad. La humanidad de Cristo es evidente primero porque tenía un cuerpo de carne y sangre. Note, esa es humanidad. Era un cuerpo igual al de otro ser humano, excepto por aquellas situaciones que resultan del pecado. Entonces no se enfermó, nunca lo vemos nosotros en el hospital, nunca lo vemos nosotros con catarro, con fiebre, con alguna enfermedad fuerte, no lo vemos en cama, vemos a todos los enfermos que lo rodeaban. Incluso tocó un leproso, pero pues no se quedó leproso él. A él no lo vemos ni en un solo momento enfermo. Entonces, porque la enfermedad tiene sus raíces en el pecado. Y por supuesto la enfermedad lo va llevando a uno, lo va llevando y lo va llevando, conduciéndolo a empujoncitos hasta que lo lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero como él no pecó, no tenía nada que pagar por sí mismo. No era como el sumo sacerdote arónico, que tenía que pagar por sí mismo, primero, antes de pagar por el pueblo, antes de sacrificar, perdón, por el pueblo. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Su cuerpo estaba sujeto a sufrir dolor, evidencia, ¿no? Fatiga, placer, descanso, muerte y resurrección antes de su resurrección. Nadie hubiera pensado que él no era humano, incluso después de su resurrección. Él dio evidencias de su cuerpo, que continuó con su cuerpo, solo que inmortal, ¿verdad? Ya después de resucitado, sí, ya no podía morir. Ya se había integrado, ¿verdad?, a la eternidad. Pero sí pudo comer. Así que los que les gustan, a lo mejor no hayan
pupuserías en el cielo, no podamos hacer pupusas allá. No, de chicharrón definitivamente cómase las que pueda aquí porque no creo que hayan cerdos allá, pero pues puede uno comer porque Jesús comió con sus discípulos. La comida favorita de los judíos o muy bien, les gusta mucho el pescado con miel. No sé qué sabor le sienten, pero les gusta el pescado con miel. Entonces, ya resucitado fue la última pesca milagrosa. Lo que dice la Biblia es que tenía un pez sobre las ascuas, es decir, sobre las brasas, preparado para comer, pero los discípulos traían 45 peces o más, no sé cuántos exactamente, pero dice el número en la Biblia y han de haber sido grandes. Así que no creo que 13 personas se hayan comido un solo pez. Ha de haber habido más, o 12, pues, porque me parece que Judas todavía no había sido reemplazado. Entonces, vea, en las escrituras, su humanidad se muestra con los títulos Hijo del Hombre, Jesús, Hijo de David, varón de dolores. Esa es su humanidad. ¿Por qué? Hijo del hombre, todo el libro de Ezequiel le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre. Pero lo que está diciendo es que hay un hijo de hombre, eterno. Pero también dice Jesús, es un nombre humano. Él salvará a su pueblo. Hijo de David, pues un rey humano completamente. Varón de dolores, ningún eterno, digamos, Dios con la gloria que tenía antes no podía sufrir de esa manera. Entonces Mateo 11:19 vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice Jesús. Note qué interesante la apreciación de los judíos, porque Juan no comía de esa manera, solo comía langostas con miel. Pero resulta que Jesús sí comía de todo y tomaba seguramente porque dijo, no volveré a beber otra vez del jugo de la vid. Entonces le decían bebedor de vino. Si bien, gracias a Dios que allá la cultura no es el que bebe vino allá no es ofensiva el calificativo de uno que bebe vino. Pero en Latinoamérica le hubieran dicho bolo, ebrio, aunque seguramente él tomaba un poquito, no sé. A Pablo, de hecho, le recomendó a Timoteo gustar de un poco de vino para seguramente tenía colitis y había que relajar un poco el colon con el vino. Hechos 7:56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Note, cuando lo ve Esteban de la tierra, ve a Dios hecho hombre. Note, con su cuerpo, diríamos, de procedencia humana, pero eterno.
vio al Hijo del Hombre, lo conoció desde aquí abajo. En esa visión se abrió el cielo y lo conoció. Vio a Dios, al Hijo del Hombre, de pie, a la diestra de Dios, esperando que Esteban subiera. Por eso yo pienso con todo mi corazón y también aconsejo a los hermanos que tienen mucho terror a la muerte, no se preocupe. Lo que yo oí de Dios es que el día que nosotros tengamos que pasar por ese valle, por el que no quisiéramos pasar, lo que yo entendí de Dios es que Él va a estar ahí en la entrada del valle esperándonos. Y va a ser mucho más real su presencia, muchísimo más real que como es ahora en medio de las tormentas de la vida. Hebreos o Hechos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Bueno, primera de Juan 4:2-3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Note usted las iglesias que desde su pastor hasta el último de los miembros niegan que Jesucristo vino en carne. ¿De quién serán? Pues no son de Dios, es la verdad. Las escrituras no solo dan testimonio de sus características físicas, pero también de su alma racional. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Triste hasta la muerte. Su humanidad se reflejaba en su cuerpo, alma y espíritu. Es que tenía los tres componentes humanos perfectos, aparte de la naturaleza base de la unión hipostática que es la divina. Fue la humana la que llegó después. La naturaleza básica o primera o eterna es la divina. Tomó la naturaleza. A eso se le llama hipóstasis. A que la naturaleza base es la naturaleza divina, ¿verdad? La naturaleza previa en cualquier asunto donde va a haber una unidad. Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero si hubiese sido solo Dios y no hombre, ¿quién lo pudo haber entregado? ¿Y a quién? En la teología contemporánea persisten los debates sobre la humanidad de Cristo coexistiendo con su deidad, porque es complejo.
La discusión sobre la doctrina de las naturalezas de Cristo ha llevado a una situación crítica, crítica. Cuando hablo de crítico, no hablo de un momento difícil de choque, aunque los ha de haber habido, pero crítica en ciencia es poder explicar lo que uno piensa, que podría incluso debilitar otras posiciones. Es un elemento del debate. La parte teórica, pues está ahí, la empírica o la práctica, es donde hay problema, en la práctica de la fe. La teórica está escrita, pero que uno la crea y tenga la capacidad de recibirlo y que se haga, que ame tanto esa verdad que se haga vida y se escriba en las tablas del corazón. Eso es otro asunto. Amados, de veras, estos temas son encantadores. Estos temas son maravillosos. Estos temas enriquecen, adicionan vida, porque llega uno a una comprensión donde su razón no tiene opción. Conduce uno a su razón, por más cultivada que sea, la conduce uno a un callejón sin salida. Tiene que creer, porque las evidencias, la razón lo que exige son evidencias. Entonces hay que dárselas. Pero ¿cómo se las da uno? Estudiando. Eso es lo que no les gusta a la mayoría, estudiar. Como decía una señora ya a su hijo, estudie, hijo, estudie. Así que estudie usted también, porque si no, lo que va a suceder es que va a ser un incrédulo por ignorancia, no por maldad. Y eso no creemos que sea justo ni bueno para ninguno de nosotros. Apocalipsis 1:8, ya para terminar, estoy ya en la conclusión. Yo soy el alfa y la omega, por si quedó alguna duda, ¿no? El principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amados, de veras, estos temas siguientes cada vez se ponen más emocionantes. No se los pierda. Siéntese tranquilo a una hora en lugar de la serie de novelescas que hay ahora que parecen vagones de tren que media vez se sube uno al primero, difícilmente se puede uno bajar en el segundo, ¿no? Yo veo a la gente bastante como prisionera de episodios de una novela continuados. Eso es lo mismo. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde, que Dios los llene de todo conocimiento, de toda doctrina, para que no solo puedan ejercitar su fe, sino además de eso, no haya ignorancia en nosotros, no haya ninguna ignorancia. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Y quiero hacer una oración, Padre bendito.
Ruego por la mente y por el corazón de mis oyentes, sean benditos sus oídos, Señor, que sean limpios con tu preciosa sangre, que sean nuestros oídos limpios para oír tu palabra, tu enseñanza y sea llevada hasta las tablas del corazón para registrarla ahí y que también estén escritos en nuestros miembros. Así como la ley del pecado y de la muerte estaba escrito en nuestros miembros, ahora la ley de la justicia también se escribe en nuestros miembros, habiendo borrado la anterior ley. Que el Señor les bendiga, hermanos, un abrazo para todos y qué bueno que usted se interesa por la palabra. El Señor le bendiga.